Como la gran mayoría de ustedes sabrá, el día de ayer finalizó el Champion Chess Tour con la victoria indiscutible del número uno del mundo, Magnus Carlsen, que sigue demostrando que definitivamente es el mejor del planeta a ritmo rápido y blitz y de lejos. Y es que, bueno, Magnus tan solo perdió un match durante todo el torneo. Y esto fue en la fase round robin, precisamente a manos del otro finalista, del gran maestro Wesley So. Sin embargo, bueno, este torneo nos ha dejado partidas realmente espectaculares y obviamente yo no las había podido subir todas. Una de ellas es la que verán a continuación, en donde Magnus se enfrenta al joven prodigio iraní Alireza Firouzja, en una partida que nos vuelve a demostrar lo importante y dolorosos que pueden ser los finales de ajedrez. Incluso cuando un final es tablas teóricas, ojo, no es lo mismo la teoría que en la práctica, pues estar jugándolo sobre el tablero y con poco tiempo es algo totalmente diferente. Así que quédense hasta el final, disfruten de esta fantástica partida. Y por supuesto les recuerdo que el día sábado 23 de diciembre tendremos el torneo para celebrar los 30,000 suscriptores de nuestro canal. Y es que oficialmente ya casi somos 30,100. Muchísimas gracias a todos ustedes que son los que siempre me apoyan en este proyecto. Con las piezas blancas en esta partida que, bueno, se jugó en la fase round robin, el gran maestro Alireza Firouzja iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran maestro y número uno del mundo Magnus Carlsen respondía con C5. Ojo, esta partida tenía algo especial y es que muy pendiente de ella estaba el gran maestro Hikaru Nakamura, pues aquí si ganaba Firouzja o por lo menos lograba el empate, él quedaba eliminado en la fase de round robin, ya que, bueno, Firouzja le había ganado la primera partida del match a Carlsen, esta era la segunda. Caballo F3 por parte de Firouzja, D6 de Magnus Carlsen, alfil B5, una variante Rosolimo, caballo D7, D4, C por D4, dama por D4 y A6. De momento todo bastante normal, pero aquí Firouzja decide jugar alfil por D7, una jugada que a mi criterio es algo dudosa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se está entregando la pareja de alfiles y ni siquiera se daña la estructura de peones del rival. Quizá aquí es mejor la sencilla alfil E2 y tras caballos F6, C4 jugando una estructura tipo Marozzi. Ahora Firouzja decide jugar alfil por caballo, dama por de Magnus Carlsen, caballo C3, E5, dama D3, dama C6, enroque, alfil E6 y torre D1. Obviamente estamos en una posición tipo Najdorf en donde las negras tienen el peón de retrasado, la casilla de 5 un poco débil, pero bueno, en teoría son difíciles de aprovechar, ¿no? Porque el peón está muy bien defendido por el alfil y el punto de 5 también por el alfil de casillas blancas. Torre C8 de Magnus Carlsen que intenta atacar por la columna semiabierta. A4 de Alireza Firouzja frenando la jugada B5. Caballo F6, alfil G5, caballo D7 y ahora caballo D2. Bueno, aquí era interesante la jugada caballo D5 planteando una pequeña celada, ¿no? Y es que si las negras juegan dama por C2 quedan automáticamente perdidas por la jugada torre a C1. Se amenaza la dama y también la torre en C8. Y ojo que dama por dama no es una solución porque viene torre por C8 mate. Pero bueno, tras caballo D2 por parte de Firouzja, H6 de Magnus Carlsen atacando el alfil, alfil E3, caballo F6, F3 y D5. Las negras básicamente hacen la jugada liberadora típica en la siciliana, ¿no? Y es que ya tienen suficientes piezas para apoyar este avance. Firouzja juega E por D, caballo por D5, caballo por, dama por y caballo E4. Técnicamente un poquito mejor era torre a C1. La idea es que tras dama por D3 viene C por D3. Y bueno, igual sigo prefiriendo la posición de las negras, ¿no? Y es que tienen la pareja de alfiles, quizá algo mejor la estructura de peones. Pero bueno, tras caballo E4, Carlsen decide jugar dama por D3, Firouzja captura de peón, F5 por parte de Magnus atacando el caballo, caballo C3 y rey F7. Posición sumamente cómoda aquí para el noruego. Firouzja decide jugar D4 intentando liberar la posición, E por D4, alfil por D4 y ahora alfil B4. Fíjense que por lo menos las blancas logran quitarse allí la debilidad con el peón de D3, ¿no? Sin embargo, aquí pues las negras tenían la jugada alfil B3, que es un poco más incisiva atacando la torre. Tras torre 1 viene alfil E7 y bueno, las negras siguen estando mejor aquí. Pero bueno, tras alfil B4, Firouzja juega alfil B6, metiendo el alfil allí en esa buena casilla y ojo, sacrificando un peón. Y es que, por supuesto, Firouzja quiere lograr una posición de igualdad. De hecho, Magnus decide jugar torre C6 y no se come el peón. ¿Cómo se comía el peón? Bueno, jugando alfil por C3.
Y si b por c3, torre por. El problema es que las blancas sencillamente pueden jugar algo como h4, luego a5, y esta posición es muy difícil de ganar, aunque las negras tengan un peón de más, por el hecho de que tenemos alfiles de distinto color. Así que, pues, Magnus quería ganar la partida y poder forzar al Armagedón. Jugó torre c6. A5 por parte de Alireza Firouzja, torre HC8, rey F2, torre C4, torre D3 y alfil C5 jaque. Fíjense que en vez de comerse el peón, Magnus decide cambiar el alfil de su rival y entrar en un final de alfil contra caballo. Aquí era interesante también G5 lanzándose con todo por el flanco de rey. Tras torre A D1 viene H5 y tenemos una posición allí bastante entretenida, ¿no? Pero tras la jugada alfil C5, Firouzja juega alfil por alfil, torre 8 por alfil y ahora torre D2. Fíjense que aquí era quizá un poquito mejor torre 1, ¿no? Para buscar ocupar la otra columna que está abierta. Tras torre por A5 viene torre D6 y a cambio del peón, la blanca de nuevo tiene una posición bastante activa. Pero tras la jugada torre D2, torre B4 por parte de Magnus Carlsen, poniendo cierta presión sobre el peón, torre E2, alfil D7, torre D2 y alfil C6. Fíjense cómo Magnus arregla su alfil, o mejor dicho, lo coloca en una mejor casilla, defendiendo el peón de B7 y bueno, dominando la gran diagonal blanca. Torre A3 por parte de Firouzja, G5 de Magnus Carlsen, caballo A2, torre BC4, caballo C3 y H5. Fíjense que Firouzja plantea allí, ¿no? Repetir movimientos, pero no, Magnus quiere ganar la partida. Torre A1, H4, G3, H3 y ahora torre A3. Cuidado porque Magnus deja este peoncito en H3 que en algún momento puede ser bastante molesto, ¿no? Y es que de caer el de H2, el peón sería muy peligroso. Aquí Magnus juega rey F6 y ahora Firouzja juega torre de 6 jaque, posiblemente una imprecisión. Era mejor caballo E2. La idea es que tras alfil B5, por ejemplo, viene torre C3, ¿no? Y se plantea simplificar la posición para intentar estar más cerca de las tablas. En cambio, tras torre de 6 jaque, rey E5 por parte de Carlsen, era mejor aparentemente rey F7, ¿no? El rey en E5 va a quedar algo débil. Torre de 2 por parte de Firouzja, torre de 4 de Magnus Carlsen, torre por, rey por, caballo E2 y rey C4. Fíjense cómo Magnus busca activarse con el rey, ¿no? Se dirige al flanco de dama para comerse los peones de su rival. Firouzja decide jugar G4, Magnus captura, peón por, rey B4, caballo D4, alfil G2 y ahora rey E3. Bueno, Firouzja quiere hacer lo mismo, ¿no? Llevar su rey y que no se quede tan inactivo por acá en el flanco de rey. Aquí, lo mejor de hecho era rey G3 para tener cierta presión sobre el peón de H. Tras torre D5 viene caballo C2 jaque, rey B5 y caballo E1. Se amenaza caballo por alfil y si este se retira, rey por peón. Ahora tras rey E3, Carlsen jugó torre E5. Era mejor torre C1 para venir por el peón de H2. Si caballo F3 viene torre B1 y ahora se presiona el de B. Pero tras la jugada torre 5, rey D2 por parte de Firouzja, torre por A5 de Magnus Carlsen, que bueno, aquí ya tiene un peón de ventaja. Caballo C2 jaque de las blancas, rey B5, caballo D4 jaque y rey B6. Por supuesto, Magnus quiere ganar, tiene material. Y bueno, Firouzja decide jugar torre E3. Jugada que es un error, ¿no? Había que jugar torre por A5, aunque no estoy claro. Este final deberían perderlo las blancas. Tras rey por viene caballo E6, alfil F3, rey C3, caballo, alfil por G4, B4, rey A4 y caballo por G5. La máquina dice que aquí las blancas están cerca de la igualdad. Pero en la práctica, pues es un peón de ventaja y de paso es un alfil contra caballo. Recuerden que cuando hay un peón de más, en este tipo de situaciones el alfil prevalece o debería prevalecer. Pero bueno, Firouzja decide jugar torre E3, torre A1 por parte de Magnus Carlsen, que ahora se filtra por la última fila. Caballo F3, torre H1, caballo por G5 y torre por H2. Finalmente Magnus se logra comer el importante peón de H2 y Firouzja comienza a tener problemas. Torre E6 jaque, rey B5, rey E3, alfil C6, torre H6, torre por B2 y caballo por H3. Magnus entrega el peón de H3 con tal de quedarse con dos peones libres en el flanco de dama. Aquí el noruego juega A5, comienza a correr con los peones, torre H5 jaque de Firouzja y rey B4. Una equivocación aquí y aparentemente grave por parte del noruego. Y es que, bueno, pasa de tener ventaja decisiva a estar en una posición igualada. Increíble.
Aquí lo correcto era rey B6 sencillamente para cubrirse detrás del alfil y seguir corriendo con el peón de A, que bueno, básicamente va a ser inevitable con el apoyo del alfil y de la torre. Pero tras la jugada rey B4, Firouzja juega caballo F4 y comienza a crear amenazas fuertes como el doble jaque aquí, o el ataque doble con jaque. Torre B3 jaque por parte de Magnus Carlsen, caballo D3 jaque, rey A4, ojo que aquí hay una celada, ¿no? Si rey C4 para intentar ganarse el caballo, ¡pum! Torre C5 mate. Pero tras rey A4, rey D4 desclavándose, B6, G5, alfil B5 y caballo E5. Fíjense cómo Firouzja intenta evitar que los peones sigan avanzando, ¿no? De hecho, Magnus los está bloqueando con sus propias piezas, mientras que el de G está completamente libre. Torre B4 jaque, rey D5, alfil E2, torre H2, alfil D1 y G6. De repente, el peón de las blancas quizás es más peligroso que los dos peones negros. Magnus juega alfil B3, jaque para prestarle atención también a la coronación del peón. Rey C6, torre E4, caballo D7 y torre E6. Posición sumamente difícil con poco tiempo, ¿no? Fíjense que Magnus tiene 22 segundos, Firouzja tiene 7. Rey C7 por parte del iraní, torre por G6 del noruego y ahora caballo por B6 jaque. Fíjense que Firouzja se las arregló para comerse uno de los dos peones libres, pero a cambio tuvo que ceder también su peón. Ahora Magnus Carlsen juega rey A3, torre H4 de Firouzja y A4. El problema ahora de las piezas blancas es este peón de las negras. Parece que tarde o temprano van a tener que sacrificar el caballo, con lo que en teoría se llegará a un final que es tablas teóricas. Rey B7 aquí de Magnus Carlsen, alfil de Firouzja, alfil D1 de Carlsen, rey C7, alfil G4, bloqueando la acción de la torre, torre H8, rey B3 y ahora sí, caballo por A4. Las blancas tienen que sacrificar rápido, de lo contrario, el peón va a empezar a correr y va a ser muy difícil detenerlo. Y ahora tras rey por, como les decía, este final es muy conocido, ¿no? Técnicamente esto es tablas, pero las blancas tienen que saber defenderse porque las negras tienen muchas posiciones en donde pueden ganar la partida y Magnus Carlsen lo sabe. Torre B8 por parte de Firouzja, intentando cortar al rey, ¿no? Ese es uno de los mejores planes. Lo que pasa es que el rey y el alfil van a coordinarse para empezar a poner a avanzar a su propio rey. Alfil E2, torre B6, torre G1, rey D6 y alfil B5. Fíjense cómo el alfil sirve de muralla, ¿no? Ahora el rey va a empezar a avanzar y el plan de las negras es acorralar al rey de su rival, cosa que posiblemente las blancas no van a poder evitar. Rey E5 aquí por parte de Firouzja, rey B4, torre B8, rey C5, torre D8, alfil C6, fíjense cómo se evitan los jaques directamente, rey F4, torre F1 jaque, rey E5, torre 1 jaque, rey F5 y alfil D5. ¿Para qué? Para poder jugar rey D4. Rey G5, rey D4, torre B8, rey E5, torre B5, torre G1, rey H5 y rey E4. Misión cumplida. El rey blanco está en la última columna. Este es uno de los planes. Ahora es donde las blancas tienen que tener mucho cuidado porque hay varias posiciones en donde las negras ganan. Torre A5 por parte de Firouzja, buena jugada. Alfil F7 jaque, rey H6, rey F4, torre B5, alfil E6 y ahora rey H5. Un error aquí por parte de Alireza Firouzja y es que con poco tiempo es muy complicado, ¿no? Aquí lo correcto era jugar torre A5. ¿Para qué? Para continuar cortando al rey de las negras. La idea es que si alfil F5, para buscar tema de mate, pues entonces viene torre A4, alfil E4 y torre A6. Importante jugada para cubrir el jaque en C7. Y esto debería ser tablas. Otra forma de llegar al empate es jugar rey H7. Tras alfil F5 jaque viene rey H8 y bueno, de momento tampoco el rey está atrapado porque el rey negro está cortado. El problema de rey H5 es que ahora las negras tienen un remate brillante, ¿no? Magnus Carlsen jugó alfil F5 amenazando mate. Firouzja jugó torre B4 jaque, alfil E4. Las negras siguen amenazando mate en 1. Rey H6 y ahora torre G6. Tras esta jugada las blancas están totalmente perdidas, pero ojo, todavía hay que hacer dos jugadas que no ve cualquiera, ¿no? Firouzja decide jugar rey H5, obviamente no puede jugar rey H7 porque tras torre B6 jaque a la descubierta se cae la torre e igual las negras van a ganar.
Pero tras rey H5, Magnus Carlsen juega torre A6. Buena jugada. La clave es que amenaza torre A7 con mate imparable en B8, en H7, perdón. Y ahora Firouzja juega torre C4. Bueno, aquí ya no hay defensa. Si por ejemplo torre B2 para intentar darle un jaque al rey de su rival, viene alfil F3, jaque primero. Y tras rey H4, torre H6 mate. Tras la jugada torre C4, Magnus Carlsen jugó torre A7 y Firouzja decidió abandonar porque se da cuenta de que el mate es inevitable, ¿no? La jugada torre H7 es prácticamente inevitable. De hecho, lo único que pueden hacer aquí las piezas blancas es torre por alfil, pero tras rey por, pues tarde o temprano el mate va a llegar. De hecho, más temprano que tarde. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Con este resultado, pues bueno, Magnus Carlsen básicamente le dio una esperanza de vida a Hikaru Nakamura. Como ya saben, pues Magnus terminó ganándole el Armagedón a Firouzja. Firouzja fue el que terminó eliminado. Hikaru pasó, pero igual fue eliminado por Abdusattorov. Así que, ¿qué les pareció la partida? Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Y les recuerdo, vayan a jugar el día sábado 23 de diciembre el torneo para celebrar los 30.000 suscriptores. 7 de la noche, hora de Venezuela, 6 Perú, Colombia. Recuerden primero unirse al equipo y luego inscribirse en el torneo. Los dos links están en la descripción de este video y también lo voy a intentar dejar en el comentario fijado. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.